Hola a todos, mi nombre es Clemente Zamora y en este video expondré un breve resumen de mi tesis magisterial en Economía de los Recursos Naturales y el Ambiente, otorgado por la Universidad Nacional Agraria La Molina en julio del 2019. Tomando en cuenta que esta presentación la puede ver cualquier persona, desarrollaré mi exposición con un lenguaje sencillo, evitando tecnicismos. Como se visualiza, la investigación se encuentra en el marco de la actividad minera moderna, la provincia de Hualgayoc como contexto geográfico y el desarrollo sostenible como el objeto a evaluar. Con respecto a la decisión de escoger la actividad minera, esta fue tomada porque se encuentra, en primer lugar, dentro de los estudios de los recursos naturales no renovables, junto con el petróleo y los hidrocarburos, y es una actividad que impacta no solo en el desempeño de la economía, sino también en la disponibilidad y calidad de los servicios ecosistémicos, en el debate social y en la calidad de la gobernanza en las instituciones que están involucradas. La segunda razón es que la minería es, hoy por hoy, un tema controversial debido a las posturas que se han generado sobre qué hacer con tales recursos, donde algunos argumentan que tenerlos se trata de una maldición, mientras otros, como quien habla, los ven como una dotación adicional que debemos aprovechar para elevar los niveles de productividad y bienestar en general. El tercer motivo, porque es un tema de actualidad. Solo basta con mirar nuestros teléfonos móviles para entender que sin la minería estos aparatos simplemente no existirían. Se limitaría mucho nuestro potencial tecnológico, las construcciones de nuestras viviendas y vías de comunicación no serían tan seguras. Los motores que impulsan nuestra inventiva estarían restringidos. Comentarles sobre la decisión de haber escogido Hualgayoc me tomará un poco más de tiempo, pero antes permítanme hablar un poco sobre este lugar. La provincia de Hualgayoc es una de las 13 provincias del departamento de Cajamarca. Tiene una superficie aproximada de 777 km², siendo la segunda más pequeña del departamento. Según el último censo, en Hualgayoc habitan aproximadamente 79.000 habitantes, donde casi el 80% vive en zonas rurales, así como tener una población femenina ligeramente superior a la masculina. El primer registro oficial de presencia minera en Hualgayoc data de agosto de 1771, hace casi 250 años, paraje donde se descubre el asiento minero y se lo nombra originariamente como el corregimiento de minas de Micuipampa. Fue tal la fama obtenida como asiento minero que años más tarde aparece su boceto en el cuadro del Reino del Perú, 1799, actualmente conservada en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, donde se puede leer que toda la pobreza de la villa se ha elevado a opulencia. Sus humildes trajes son ya ostentosas galas y cuesta triple todo comestible con el descubrimiento del famoso mineral de plata y cerro de Hualgayoc. Este poderoso manantial de riqueza no solo ha hecho feliz a Cajamarca, sino a los demás partidos de este gobierno. Asimismo, y prueba de sus bondades, Hualgayoc ha sido receptora de la atención de muchos estudiosos y sabios de la época, entre ellos Alexander von Humboldt, quien la visitaría en el año 1802 y realizar estudios con respecto a la geología, producción minera, meteorología, condiciones de vida y hábitos de conducta, entre los más destacados. Años más tarde sería el turno de otro ilustre de la época, Antonio Raimondi, quien la visitó dos veces, en 1859 y 1868, y del cual publicaría sus apuntes sobre el mineral de Hualgayoc, posición y formación geológica del mineral, prestando especial atención al estudio de las formaciones rocosas y vetas de mineral. Con respecto a la obtención del mineral en los siglos XVIII, XIX e inicios del siglo XX, se contaba con el proceso de amalgamación de la plata con mercurio, o azobe, cuyo proceso consistía en la extracción del mineral de vetas en minas de socavón, cavando con barretas de fierro y acero, y usando pólvora cuando la roca era demasiado dura, sacando el mineral y desmonte del socavón sobre las espaldas. Luego se deseleccionaba el mineral fuera de la bocamina, chancándolo con un mazo hasta dejarlos del tamaño de una nuez. Más tarde el material clasificado era llevado a molienda, donde era triturado en los molinos para luego mezclarlos con otros compuestos químicos, sobre todo
mercurio, pero también con sal, cal, pirita de cobre, entre otros. Posteriormente, a esta masa se le daba baños de agua, que fluía desde canales, hasta que finalmente se obtenía un compuesto de mayor pureza, el cual era cocido en grandes hornos, donde resultaba el bien final. La forma de hacer minería de antaño tuvo numerosas consecuencias negativas, principalmente en la salud de sus operarios, así como en el medio ambiente. Con respecto a lo primero, Zúñiga, en su novela histórica o historia novelada, nombre que se le asigna puesto que combina el dato histórico con la elaboración novelística, relata el siguiente pasaje ambientado en el Hualgayoc de los años 20. Buenas tardes, don Damián, saludó el pingüillano al pasar. Buenas tardes, Taitito, respondió el viejo con cansada voz. Ya donde el viejo no pudo oírles, Natividad comentó. Ahí viven los chuquilines. El viejo está jodido con el mal de mina. Pablo instintivamente volvió la vista atrás para mirar al viejo. Su figura esquelética y encorvada, la mirada perdida en el vacío, el tono cerúleo y terroso de sus facciones como tallada en mármol viejo, dábanle el aspecto de un antiguo Cristo bizantino. Muchos individuos como aquel había conocido él en su niñez. Y con respecto a lo segundo, las consecuencias de la minería en el medio ambiente, se tiene como dato que la provincia de Hualgayoc concentra más de 1000 pasivos ambientales mineros, representando el 90% del total departamental y el 12% del total nacional. Hasta ahora, la narrativa ha estado enfocada en el pasado lejano de Hualgayoc. Ahora ha llegado el turno de echar un vistazo a su pasado inmediato. Así como antaño, la minería actualmente juega un rol principal en la actividad económica de Hualgayoc. Sin embargo, ya no se trata de una minería subterránea o de socavón. La presencia minera más importante en este territorio es de Tajo Abierto, cuya característica es de ser intensiva en capital, extensiva en territorio y sin ser gran demandante de mano de obra. La entrada de esta minería moderna a Hualgayoc data del 2008, año en el cual Goldfields inicia la etapa de operación de su unidad minera La Cima. 2 años más tarde vendría el turno de Buenaventura, bajo la sociedad jurídica de Compañía Minera Coimolache, operando la unidad minera Tantahuatay. Entre el 2008 y el 2018, las transferencias por canon y regalías mineras ascendieron a 502 millones de soles, representando aproximadamente el 53% del total de transferencias a la provincia de Hualgayoc. No obstante, esta actividad altamente productiva involucra directamente a una pequeña proporción de la población, representando el 4%, mientras que el grueso de los habitantes se dedica a la actividad agrícola y ganadera, que por cierto es muy poco productiva. Algunos datos que van en sentido contrario al auge minero están relacionados a la educación y condiciones de salubridad y vivienda. En educación, Hualgayoc cuenta con el 25.4% de su población sin nivel educativo alguno, misma población que coincide es analfabeta. Por otro lado, el 66.7% de sus viviendas están conectadas a letrina o pozo ciego, mientras que 80% de las mismas están construidas con adobe o tapial. Finalmente, estos y otros malos indicadores se han traducido en el tiempo como una tasa muy alta de migración, pasando de 90.000 habitantes en el 2007 a 79.000 en el 2017. Lamentablemente, y de la misma forma, los resultados del Índice de Desarrollo Humano, IDH, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, no son alentadores. La provincia de Hualgayoc solo ha incrementado su IDH en 6 puntos entre el 2007 y el 2012, ubicándose en el puesto 161 de 195 provincias a nivel nacional, cuyos resultados más alarmantes se dan en los ámbitos de la educación y el ingreso monetario familiar mensual. Entonces, ¿qué ha pasado?
¿Por qué los ingresos colosales provenientes de la producción minera no se transmiten en una mejora en el bienestar? Justamente esa es la razón por la cual el tema de desarrollo sostenible fue considerado en la investigación. Sostenibilidad es sinónimo de que algo sea preservado en el tiempo. Para el informe Brundtland, este se entendía como la capacidad de satisfacer necesidades, mientras que Solow, años más tarde, lo perfecciona, señalando que lo que debe ser preservado es la capacidad generalizada de producir bienestar económico. Finalmente, una forma de mantener dicha capacidad disponible en el tiempo fue como lo señaló Hardwick años atrás, con su tesis de inversión genuina, la cual se genera mediante la apropiada reinversión de las rentas provenientes de actividades de extracción no renovables. En otras palabras, se trata de gestionar los recursos naturales. No gestionar los recursos naturales no solo consistiría en dejar pasar la oportunidad de elevar una economía. No saber gestionar los recursos naturales podría devastar una economía entera. El riesgo que se corre es denominado en la literatura económica como la enfermedad holandesa o el mal holandés. Y en sencillo, se trata que las grandes empresas, al explotar los recursos naturales, generan rentas bastante considerables, que por lo general se da en moneda extranjera, por ejemplo, en dólares. Esto conlleva que el país anfitrión se llene de dólares, disminuyendo el tipo de cambio, es decir, el sol empieza a valer más y más, se aprecia con respecto al dólar. Esta variación en el tipo de cambio afecta la competitividad de los exportadores de otros rubros, puesto que ellos pagan sus cuentas en el mercado interno en soles, moneda cada vez con mayor valor, y reciben dólares por la venta de sus productos, cada vez con menor valor. A esto se le llama el efecto tipo de cambio. El problema no queda allí. También se corre el riesgo de que el gobierno no sepa qué hacer con los recursos que le han caído del cielo, y que en vez de invertirlos, lo destine a gasto, generando crisis inflacionarias, situación del cual estamos familiarizados al experimentar una muy severa a finales de los años 80. A esto último se lo conoce como efecto gasto. Finalmente, se corre el riesgo que las personas migren a laborar directa o indirectamente en actividades mineras, despojando de capital humano a los demás sectores. Esto es conocido como el efecto de movimiento de recursos. Entonces, ¿cómo saber qué es lo que ha sucedido en Hualgayoc? ¿Han sabido gestionar adecuadamente sus recursos naturales no renovables? Las respuestas a estas interrogantes sería sencilla y precisa si se contara con datos de series de tiempo confiables y completos. Se podría elaborar un modelo econométrico y con significancia estadística se podría sentenciar una respuesta certera. Sin embargo, sabemos que una de las características de nuestros países en vías de desarrollo es la falta de data, por lo cual tomar ese camino no es una opción. Por ese motivo, el investigador propuso realizar una metodología que en lugar de recurrir a data secundaria se obtenga de primera fuente, reuniendo las opiniones de personas que conozcan el lugar de estudio, que tengan autoridad cognitiva en la materia a analizar, básicamente procedente de sus experiencias personales. Esta metodología lleva por nombre multicriterio y recoge el criterio de personas que son validadas por su expertise. La tesis recogió la opinión de un total de 20 expertos, 15 para la primera etapa y 5 para la segunda. Los de la primera etapa fueron agrupados en autoridades locales, personas que estén o hayan trabajado en el rubro minero, pobladores locales, personas que estén o hayan trabajado en ONGs y personas que estén o hayan trabajado en otras actividades económicas que no sea la minera. Todos ellos en la provincia de Hualgayoc. Los expertos de la segunda etapa consistieron en personas especializadas en temas económicos, que hayan o estén trabajando en una zona económica donde exista un importante sector minero. A los expertos de la primera etapa se les pidió básicamente que jerarquicen qué es lo que más ha impactado la minería moderna en Hualgayoc: a su medio ambiente, a su economía, a su ámbito social o a la gobernanza de sus instituciones.
mientras que a los expertos de la segunda etapa se les preguntó básicamente que viertan su opinión sobre qué es más importante en una economía: las transferencias mineras, el mercado de bienes y servicios, la dinámica del sistema financiero, el ingreso promedio del trabajo o la productividad de las actividades económicas locales. Luego de elaborar y aplicar las herramientas de recolección de datos, así como interpretar la información y aplicar fórmulas matemáticas, los resultados de la primera etapa fueron los siguientes. En el ámbito de influencia directa, la actividad minera moderna impactó en primer lugar al aspecto ambiental, con un peso de 37%, pero de manera negativa, menos 1.87%. Luego al aspecto económico, en un 31%, pero en este caso de forma positiva, 1.8%. Al aspecto social, en un 20%, de forma negativa, en menos 0.07%, y finalmente a la gobernanza, en un 12%, de forma positiva, en un 0.6%. El mismo análisis se hace en el ámbito de influencia indirecta. Asimismo, los resultados de la segunda etapa son como siguen. Las transferencias mineras y el mercado de bienes y servicios tuvieron un 12% de importancia en una economía, la dinámica del sistema financiero 13%, el ingreso promedio del trabajo 23% y la productividad de actividades económicas locales un 40%. Para el ámbito de influencia directa, en términos monetarios, las transferencias mineras ascendieron a 228 millones de soles, mientras que en el ámbito de influencia indirecta ascendieron a 273 millones de soles. Finalmente, y todo traduciéndolo a valor monetario, los resultados obtenidos fueron: en el ámbito de influencia indirecta, el aspecto ambiental fue impactado negativamente en más de 4.000 millones de soles, el aspecto económico en 3.500 millones de soles, el social negativamente en 82 millones de soles y la gobernanza de forma positiva en 436 millones de soles. El mismo análisis se le hace al ámbito de influencia indirecta. Globalizando los resultados, se tuvo que, en el ámbito de influencia directa, la actividad minera moderna ha impactado negativamente en menos 423 millones de soles, mientras que en el ámbito de influencia indirecta ha impactado negativamente en 841 millones de soles. En forma conjunta, la actividad minera moderna ha impactado negativamente en más de 1.200 millones de soles en la provincia de Hualgayoc. Finalmente, los resultados obtenidos no reflejan un tema nuevo. Se podría decir que lo escrito por Zúñiga muy bien calzaría en la realidad actual de Hualgayoc, tal y como lo muestra la siguiente cita. Las chacritas, que a veces no dan mucho, siempre dan para vivir más que sosegado. Pero, si no se tiene chacras, no hay más remedio que joderse en la mina. Pablo meditó con amargura acerca de la gran verdad que acababa de expresar aquel safio. ¿Por qué los hualgayoquinos se arruinan la existencia en los húmedos socavones? La respuesta es obvia: porque no tienen otro medio de vida, porque no poseen una cuarta de tierra propia. A manera de conclusión, el hecho de que nuestros recursos naturales no renovables, como es el caso de la minería, sean una maldición o una bendición dependen de nosotros, las personas, ya sea nuestra condición de agentes políticos o económicos, o en ambas. Sin embargo, no existen aún muchos casos de éxito en la gestión de los recursos naturales no renovables. No obstante, quien lleva la antorcha de la esperanza es sin dudas Noruega, donde los yacimientos petroleros han sido una bendición, logrando gestionar en la actualidad alrededor de 900.000 millones de dólares en activos en su fondo soberano. Muchas gracias por su atención.